Tenemos alrededor de 75 participantes. Hasta ahora siguen aumentando. Buenas noches. Ay. Muy buenas noches a todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia magistral que nos llena muchísimo de alegría como parte de las actividades del mes de la conservación del patrimonio, iniciado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, su Escuela Taller de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico de Puerto Rico y el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Comenzando mañana, viernes 14 de mayo hasta el 4 de junio, el National Center for Preservation Technology and Training del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos estará ofreciendo un curso de capacitación virtual sobre conservación y restauración de cementerios para Puerto Rico. Este se estará ofreciendo a empleados, personal voluntario y encargados de cementerios históricos de 11 municipios en Puerto Rico. Este curso ha sido coordinado por la Oficina de Recuperación, Reconstrucción de Puerto Rico, conocida como COR 3 por sus siglas en inglés, la División del Environmental Planning and Historic Preservation de la Federal Emergency Management Agency, o FEMA, los FEMA Recovery Support Function Funds, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, a través de su recién fundada Escuela Taller de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico de Puerto Rico, y la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Como preámbulo a este curso y por parte del ciclo de conferencias del mes de la conservación del patrimonio, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, en colaboración con la Escuela Taller del ICP, ha coordinado una conferencia magistral con 3 conferenciantes que han trabajado el tema de los cementerios y arquitectura funeraria en Puerto Rico. Como preámbulo a este curso de capacitación virtual sobre conservación y restauración de cementerios para Puerto Rico, la conferencia magistral Arquitectura y Arte Funerario, Restauración en Cementerios Históricos, está siendo transmitida desde la plataforma del ICP en Facebook. También recordamos a los arquitectos y arquitectos paisajistas registrados que por favor escriban en el chat su número de colegiado y nombre para asegurar que se les acredite como parte, esta charla como parte de sus horas de educación continuada. Damos la bienvenida a los conferenciantes de la tarde-noche de hoy, la profesora Norma López de Victoria, a la doctora Doris Lugo Ramírez y al doctor Enrique Bonifara. Para comenzar, tendremos como parte de la charla a la profesora Norma López de Victoria. La profesora Norma López de Victoria tiene un bachillerato en ciencias de la Georgia Institute of Technology en Atlanta. Tiene un bachillerato en artes plásticas de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, 1991. Y tiene una maestría en arte en estudios puertorriqueños del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde su tesis de maestría se titula El Cementerio de San Juan de Puerto Rico, Origen, Desarrollo y Reforma de 1814 a 1869. También obtuvo en el 2010 de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, una maestría en bibliotecología. Su presentación será Cementerios como Patrimonio Físico e Intangible, notas sobre su historia. Esta charla aspira a concientizar sobre el valor, historia, desarrollo y la importancia de los cementerios, su conservación y protección. Se hablará del lugar en el imaginario colectivo, explicando sus contradicciones y rupturas de tiempo que provoca el visitante. Además, se explicará por qué estos lugares deben ser protegidos como expresiones del pasado y de la entidad cultural del área. Estos son lugares con gran importancia simbólica que ofrecen cohesión a su comunidad, además de ser posible
recurso del turismo cultural y educativo para la población. Damos la bienvenida a la profesora Norma López de Victoria, quien va a ser nuestra primera panelista en la tarde-noche de hoy. Buenas tardes. Ahora abro la presentación. Muy bien. La coloco aquí en... ¿Me pueden ver o no hace falta? Sí, puede compartir la presentación, verifique. ¿Está compartida? No, no se ve. Ahora mismo no. Ok, muy bien. Vamos a ir entonces hacia atrás. Ahora. A ver. Ahora sí. Buenas tardes. Comienzo en este momento. Ahora puedo comenzar. Muy bien. Gracias. Los cementerios están presentes en casi todas las civilizaciones y afirman ideologías de la sociedad. Es imposible hablar de cementerios sin discutir la percepción de la muerte, porque es esta quien hace posible los cementerios. Y a su vez ellos nos hablan de las aspiraciones y miedos de la sociedad. En esta presentación aspiro a concienciar sobre la historia, explicando sus contradicciones y rupturas de tiempo que provocan al visitante. Estos lugares deben ser protegidos como expresión del pasado y de la identidad cultural del área. Una asociación de imágenes y de acciones y paisajes que nos permita acercarnos a cambios en los que se ha perdido el vínculo de la memoria complementa esta charla. Los vocablos necrópolis y cementerio tienen su origen en el idioma griego, aunque tienen significados diferentes. Cementerio significa lugar donde dormir, del vocablo koimeterion, que significa dormitorio. Esta acepción se une a la percepción de la muerte de los primeros cristianos como un estado intermedio y transitorio para los difuntos. Necrópolis, por otro lado, necros y polis, que significa ciudad. En Puerto Rico, los primeros cementerios de origen europeo fueron resultado de la iniciativa de colonizadores españoles preocupados por la salvación de su alma. La creación de un cementerio estaba basada en el dogma cristiano de la resurrección de los muertos. Esperando el día de la resurrección, para la iglesia y los creyentes, el enterramiento de los muertos era obligatorio y sagrado. Durante los primeros siglos de la colonización existió una relación estrecha entre la vida y la muerte. Así como el cementerio y la iglesia estaban en el centro del pueblo, en el cementerio también ocurrían actividades como juegos, reuniones y acuerdos privados. Los primeros cementerios se encontraban adjuntos a las iglesias o las ermitas y así se mantuvieron durante varios siglos. El cementerio era considerado una prolongación de la iglesia y como tal debía ser protegido contra profanaciones que amenazaran el alma del fallecido. La iglesia custodiaba los cuerpos difuntos y no era importante conocer su localización siempre que estos se mantuvieran en suelo consagrado y bajo la protección de la iglesia. El cementerio pertenecía a la iglesia y la familia no mantenía derecho de propiedad del sitio donde estaban enterrados sus parientes, sino que el espacio para inhumar estaba sujeto a la disponibilidad. No existía en la mayor parte del pueblo la preocupación por identificar tumbas o mantener la identidad de los restos para futuras generaciones. El cementerio ha estado en un proceso de constante redefinición desde el siglo XVIII hasta nuestros días, como parte de cambios de pensamiento en la percepción de la muerte. Los cementerios fuera de las ciudades se implementaron como resultado de las teorías urbanistas del siglo XVIII, de visión salubrista y planificación racional,
Ideas basadas en la investigación científica incluían implementar políticas que favorecieran la salubridad pública. Los cementerios fuera de los poblados contribuían a mantener sana la población, alejándola de epidemias y enfermedades causadas por el manejo y la disposición de cadáveres. La actitud hacia el cementerio como un lugar desagradable se originaba en la intención religiosa de recordar al visitante su propia finitud, con el propósito de que diera más importancia a su vida espiritual por encima de preocupaciones materiales. Las ideas ilustradas utilizaron la preocupación por la salubridad para hacer del lugar uno donde el terror a la muerte pudiera ser manejable racionalmente. El lugar debía ser agradable, proveyendo espacio para recordar un ser querido, reflexionar y contemplar la naturaleza. La renovada atención a los cementerios coincidió con la percepción de la muerte donde el cuerpo tenía importancia intrínseca como materia que una vez tuvo vida, independiente de las creencias religiosas. La permanencia física facilitaba el alojamiento en la memoria del ser amado como una forma de burlar la muerte. Algunos estudiosos afirman que la apropiación burguesa del cementerio facilitó el establecimiento gradual de una preocupación sentimental hacia el cadáver. La preservación e identificación de las tumbas propiciaba la idea de la pertenencia de un espacio personal para enterrar. La privatización de la tumba permitía que ésta pudiera ser comprada para ser propiedad privada, conservándose la identidad del fallecido para generaciones futuras. A finales del siglo XVIII, San Juan de Puerto Rico recibió varias órdenes del gobierno español poblados. Entonces, el manejo de los cementerios era un asunto estrictamente religioso controlado por la Iglesia. San Juan recibió una real cédula en 1789 y en 1804 nuevas directrices enfatizando el mismo asunto. Esta última se destacó porque incluía un plano con indicaciones sobre su configuración. De forma rectangular, el cementerio sugerido era organizado y proyectaba una imagen de rectitud y formalidad. Este plano fue enviado a todas las colonias españolas en América y tuvo gran influencia en sus cementerios. La planta del Campo Santo, enviada en 1804, era rectangular, con corredores alrededor de su perímetro y dos ejes que se cruzaban perpendicularmente en el centro del lote, dividiendo las áreas de enterramiento en 4 espacios. Los elementos principales del plano eran una portada o fachada principal con una sola entrada de acceso, un osario de forma circular localizado en el centro del cementerio. Una verja circunvalaba el recinto y al fondo una edificación con capilla, que es esta que se puede ver aquí abajo, y facilidades para capellán y sacristía y cuarto para el sepulturero. El área de enterramientos estaba subdividida en áreas de tamaño idéntico. El conjunto estaba construido en cal y canto o mampostería con una arboleda de cipreses en el contorno exterior. El plano carecía de un depósito para cadáveres y una sala de autopsias. A partir del siglo XIX se expande la individualización de las tumbas tal como las podemos conocer en la actualidad, del mismo modo que los cementerios fueron trasladados a los límites de las ciudades. En Puerto Rico, los cementerios fuera de los pueblos comenzaron a implementarse en 1814. En 1883, otra real cédula ordenó la construcción de cementerios para los no católicos, adjunto al cementerio religioso, pero separado por una sólida pared de mampostería o ladrillo y con una entrada aparte. Durante el siglo XIX, los municipios siguieron el esquema general del plano de 1800 y económicas de cada pueblo. El ayuntamiento tenía la responsabilidad de adquirir el terreno si la iglesia carecía de los recursos. Por lo general, ninguna de las dos tenía los fondos necesarios para ejecutar fielmente las órdenes reales. Para la adquisición del terreno, casi siempre se dependía de la generosidad de algún vecino que donara las tierras.
En los cementerios antiguos aún podemos observar algunos de los elementos principales que el plano ordenaba que aún subsisten. El elemento más visible es la portada o fachada principal. Por lo general es monumental, con elementos cuyos orígenes pueden trazarse en la antigüedad griega o romana. Su tamaño y proporciones enfatizan la importancia que al cementerio se le daba. También sirve de señal para sobrecoger al visitante, indicándole que va a entrar a un espacio habitado por no vivos e indirectamente recordarle un comportamiento de respeto y silencio. La verja que rodea el lugar es otro elemento de importancia. El plano enviado mostraba un lugar totalmente cercado con mampostería y una sola entrada que ayudaba a proteger contra las intromisiones. Las autoridades buscaban mantener un control férreo sobre lo que allí ocurría. El cercado era imprescindible para evitar profanaciones. Ante la falta de recursos, en Puerto Rico también se utilizaron madera, cañas y hasta hileras de plantas de malla en lugar de mampostería por la ausencia de recursos económicos. La circulación principal en el plano consistía de un camino recto o paseo central desde el portal. El paseo reforzaba el ritual de la marcha fúnebre, creando una vía dolorosa para unos y para otros un espacio donde mostrar su riqueza. Los espacios adyacentes al paseo se convertían en los de mayor importancia, prestándose a un mayor despliegue de monumentos y esculturas que para el ciudadano común no eran accesibles. En el área de enterramiento, las tumbas estaban orientadas en dirección este-oeste hacia Jerusalén. Tras la secularización de los cementerios en 1901, se eliminó la costumbre de orientar las tumbas en esa dirección. El plan original colocaba un osario en la intersección de los caminos. Sin embargo, en Puerto Rico se optó por colocar una capilla en ese lugar. El osario debía construirse de mampostería, pero la solución más económica y común fue amontonar los huesos en una esquina o algún extremo del cementerio. Los otros lugares secundarios, como cuarto para sepulturero y depósitos de cadáveres, rara vez se construyeron con materiales permanentes, por lo que han desaparecido. La madera fue el principal material en las construcciones iniciales, pero también se utilizaron yaguas, tejamaní y otros materiales similares. Estas construcciones necesitaban mantenimiento regularmente. La arboleda de cipreses que rodeaba al cementerio para limpiar el aire y el suelo fue sustituida con árboles de pino australiano o casuarina que se mantiene siempre verde. Las referencias a enterramientos de esclavos bautizados en los cementerios pueden encontrarse en libros de función parroquiales, pero la realidad es que aún en el siglo XIX ocurrían entierros de esclavos a campo abierto. En 1846, un hacendado de Cagua fue acusado por haber enterrado esclavos fuera del cementerio varios años atrás. Ante la amenaza del hacendado con delatar a muchos otros y se continuaba el proceso en su contra, el gobernador decidió no continuar la causa ante el número de personas involucradas en entierros fuera de los cementerios. Esta situación ya había sido reconocida y proscrita por la Iglesia desde 1645. Con las leyes que obligaron a erigir camposantos fuera de los poblados, comenzó un proceso de secularización que inicia la expulsión de los muertos de la Iglesia y de su autoridad. La construcción, mantenimiento y administración de estos lugares pasó a manos de los municipios. La Iglesia, sin embargo, determinaba quién podía ser enterrado en el cementerio y quién no. Aún así, los sacerdotes compartían responsabilidades de velar porque las condiciones físicas del lugar y los enterramientos se mantuvieran en buen estado. La falta de recursos económicos se reflejaba en cementerios muy pequeños, cercados, vulnerables, y desconocimiento básico en el manejo del lugar para mantenerlo en buenas condiciones. La limitación del terreno provocaba el problema de las exhumaciones casi constantes para poder dar espacio a nuevos cadáveres. Cada necesidad del cementerio
era un problema que se resolvía según entendieran el alcalde y el cura párroco, asumiendo en ocasiones posiciones contrarias. La relación entre la autoridad religiosa y la política, expresada a través de la religión y la salubridad, llegó a ser complementaria, ambivalente o tumultuosa según los tiempos y las personas involucradas, aun cuando existían normativas para el manejo y administración de los cementerios. Cada municipio atendía el asunto según los criterios de la autoridad civil y eclesiástica inmediata. La dificultad de una supervisión uniforme en cada uno de los cementerios provocaba condiciones de mantenimiento desiguales en los municipios. Aunque los cementerios aún manifiestan su vigencia, en el siglo XX se inició un proceso que percibe la muerte como algo vacío de contenido, un mero proceso físico de descomposición de materia destinada a ser borrada. La corriente materialista que arropa nuestra sociedad propicia el desdén hacia creencias consideradas ilógicas. Igualmente, la muerte fue borrada de la conversación, desvinculando del proceso a los más jóvenes que fueron sacados de las visitas al lugar. La evasión de los cementerios es síntoma de actitudes actuales hacia la muerte, el recuerdo y la memoria. Estudiosos sobre el tema notan que el desdén hacia lo funerario es mayor en las ciudades que en espacios rurales y lugares marginados, donde hay mayor sentido de comunidad y socialización que en las ciudades impersonales. Aun cuando este espacio fúnebre se caracteriza por la identidad de sus ocupantes, el lugar depende de su relación con los vivos para perdurar. Son los vivos los que aseguran su continuidad, modificación, cuidado o abandono. Todas las formas de honrar la memoria de los fallecidos refuerzan vínculos entre vivos y muertos, donde estos últimos pueden asumir funciones de inspiración, ilustrar actitudes y principios, continuando sus nombres y apellidos en algunos de sus descendientes. A nivel grupal, la sociedad puede reunirse en el cementerio para recordar próceres, benefactores o mártires que forman parte de la historia del país y la comunidad. En ocasiones, los cementerios logran adaptarse y modificarse, reflejando los cambios sociales. Un ejemplo novel de recordación grupal ocurrió durante años en el Cementerio Municipal de Carolina, con la celebración de El Baquinoquio, recordando la partida del artista Roberto Alberti, fallecido en 1999. Ese día, el cementerio había instalaciones que serán colocadas, pinturas y otras expresiones artísticas, incluyendo bailes. Fuera del recinto, las personas traían alimentos y bebida. Para el filósofo Michel Foucault, los cementerios son lugares que pueden provocar una gama de emociones transformadoras y contradictorias. Expresan otredad y tienen la capacidad de colocar en un solo lugar emplazamientos que son incompatibles en sí mismos. Entrar en un cementerio nos coloca en un espacio donde el tiempo se quiebra. Nosotros que no estamos muertos caminamos entre aquellos que sí lo están, lo que parece abrir un espacio en el paisaje, creando una atmósfera que nos hace conscientes de algo inaprensible. El paisaje y la memoria conectan imágenes o historias siempre cambiantes que le dan sentido a la experiencia de estar allí. Con el tiempo, el cementerio y su paisaje son modificados, evocando en el visitante restos de formas previas y trazas de lo que perdura en la memoria. Los cementerios permiten que la individualidad y las emociones se liberen del dominio privado y se expresen en un espacio público. El espacio del cementerio desafía el contexto social y cultural cotidiano y ofrece la oportunidad de confrontar incertidumbres a través de procesos discursivos de comportamiento. Su patrimonio intangible consiste de elementos sin sustancia física que se modifican a través de un proceso de recreación colectiva. Es un recurso que fomenta el sentimiento de pertenencia, continuidad e identidad
que estimula al individuo a sentirse parte de un grupo. Lo intangible puede ser expresado de manera sutil en gestos, ceremonias o rituales personales de recordación. El proceso de comunicación creativa de los vivos hacia los muertos fue definida por César Ibar Bondar como tanatosemiosis. Esta relación por lo general se da en el plano íntimo, sin que medie palabra alguna. Una conversación mental podría ocurrir en cualquier otro lugar, pero el doliente tiene la necesidad de visitar la tumba en el Camposanto, lo que muestra la vulnerabilidad del proceso. Si para el espectador esa comunicación es unidireccional, para el que visita la tumba no lo es, ya que ocurre en el plano mental y emocional y puede sentir su impacto. Otros gestos efímeros en las tumbas son la colocación de flores, velas y recuerdos, cuya permanencia es breve y motiva al doliente a traer memorabilia adicional. La arquitectura mortuoria y los artefactos afines muchas veces funcionan como forma y herramienta que ayuda a manejar una pérdida física. Trabajos manuales como siembra de plantas, limpieza y colocación de arreglos decorativos también son una forma de canalizar la angustia que puede generar la gran incógnita que nos presenta la muerte. Las visitas en las fechas significativas, como el Día de las Madres, son parte de las conductas que le dan sentido al hogar. Una vez estos vínculos de identidad y continuidad desaparecen, el cementerio corre el peligro de abandono. La desaparición de la celebración del Día de los Difuntos también es una pérdida para la comunidad de establecer relaciones o reencontrarse con allegados y familiares. Las razones de su desaparición pueden deberse a la secularización de la sociedad, el empoderamiento de una actitud científica, el rechazo a los credos religiosos y el aumento del materialismo. El patrimonio cultural de los cementerios incluye aspectos materiales e intangibles que refuerzan el sentido de las comunidades con una identidad propia. Este patrimonio se transmite, se modifica y transforma de generación en generación. Es portador de arte, de memoria, genealogías y representaciones sociales en torno a la vida y la muerte. Posee además interés documental y testimonial, así como un carácter simbólico. Al terminar el siglo XIX, los cementerios fuera de los poblados eran la norma, pero los problemas sanitarios que motivaron la exclusión de los muertos en los pueblos continuaban. En su informe al comisionado del Interior en 1902, el doctor Ricardo M. Hernández reconoció la pobreza general de los municipios para atender efectivamente el problema de los cementerios. La huella del huracán San Ciriaco todavía se sentía en monumentos arruinados y verjas rotas, pero era la apatía al asunto y el que apenas se pensara en ello lo que les resultaba perturbador. Según el investigador José Marimut, solo subsisten 48 cementerios de la época española, cuya condición física varía según el interés local. Eventualmente pudo más el valor económico de los terrenos que ocupaban que el valor histórico, religioso o cultural de estos lugares, abandonándose unos y demoliéndose la mayoría. Una muralla de hábitos y costumbres mortuorias, de raíces centenarias, quedaron subyacentes tras la implementación de ideas progresistas de salubridad y sensibilidad. Esa muralla aún puede sentirse en el estado físico de algunas necrópolis y el tratamiento que reciben sus huéspedes. Actualmente en Puerto Rico han sido designados como bienes patrimoniales 6 cementerios que están en Aguadilla, Manatí, Mayagüez, Ponce con 2 y San Juan. La protección y conservación del patrimonio se rige por leyes o normativas para su preservación. Estas normativas establecen mecanismos y reconocimiento y valorización para promover su conservación y protección. El reconocimiento y la valoración de este patrimonio por parte de las comunidades con las que se identifican es importante para su continuidad y conservación. La integración del gobierno local
en el proceso de reconocimiento y manejos también es vital para su protección. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesora. Excelente conferencia. Vamos a estar atendiendo las preguntas al final de los tres ponentes. Ahora vamos a pasar con nuestra segunda invitada la noche de hoy, la doctora Doris Lugo Ramírez. Antes de continuar, quiero recordarles, por favor, a los colegiados del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas que nos sintonizaron un poco más tarde, que para poder contabilizar las horas de educación profesional, por favor nos escriban su número de licencia y su número de su nombre para poder enviarlo al colegio. Así que continuamos entonces con la doctora Doris Lugo. Buenas noches. Sí, ella puede compartir la presentación. ¿Todavía está la de Norma? Sí. ¿Compartirla como quiera? Sí, le voy a dar el stop share, ok. Claro que sí. Yo quité la mía. Ok. Ya estamos. La doctora Doris Lugo Ramírez nació en Santurce, Puerto Rico. Es autora, editora y consultora educativa. Obtuvo un doctorado por la Universidad de Sevilla, España, dentro del programa de Humanidades del Departamento de Historia de América, con el reconocimiento de la beca presidencial de la Universidad de Puerto Rico en el 2004. Su tesis, Aproximación a la iconografía funeraria en Puerto Rico, publicada en el 2008, se publicó como libro bajo el título Ante el espejo de la muerte, publicado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña e Isla Negra Editores en el 2016. Este fue galardonado con mención de honor en la categoría de ensayo por el Pen Club de Puerto Rico en el año 2016. Posee una maestría en literatura comparada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Su tesis de maestría también fue premiada con el laudo de la colección Dr. Arturo Morales Carrión por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades en el año 2000. Su interés en lo interdisciplinario la ha llevado a la consultoría para la investigación y la implantación de proyectos de igual enfoque. Entre estos, en el 2016, organizó el primer coloquio sobre la muerte, el morir y los muertos en Puerto Rico, apoyado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities, y cuyas actas recogen la diversidad de trabajos de múltiples disciplinas sobre el tema de la muerte. Estas fueron publicadas en el 2017. Como educadora, ha ejercido principalmente en el sistema de la Universidad de Puerto Rico, en los campos de pedagogía, el español, la literatura y las humanidades. Durante la última década se ha dedicado a la edición independiente, siendo por los más recientes 7 años la coordinadora y editora de la Unidad de Publicaciones Seriadas del Instituto de Cultura Puertorriqueña. La noche de hoy la doctora Lugo nos va a presentar Aproximación a la iconografía funeraria, que es realmente la síntesis de los hallazgos de la investigación doctoral de la doctora Lugo. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Buenas noches. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches. Agradecida al grupo, al comité organizador de este evento, y espero que entonces esta conferencia o pequeña presentación, aproximación a la iconografía funeraria, pueda aportar en algo a este taller de conservación y restauración de cementerio. Quisiera iniciar con un epígrafe de Juan Antonio Ramírez, un crítico, que dice así: ¿cuándo, es una pregunta que nos hace, ¿cuándo nos tomaremos en serio la tradición hedonista que considera los edificios como cuerpos amorosos que protegen y aportan felicidad? Y otro epígrafe de la historiadora Natalia Álvarez Simó: si la vida es el conjunto de fuerzas que resisten a la muerte, el ornato es la primera muestra contra la muerte. Como ya indicaron, mi intención es solamente presentar los hallazgos mostrados en el capítulo 3 del libro Ante el espejo de la muerte, que recoge los hallazgos de la tesis doctoral, básicamente una tesis dirigida a la historia del arte, a su apreciación y lectura, para indagar y aproximarnos
a una axiología o, debo decir, a los valores sobre el tema de la muerte en 4 cementerios municipales y decimonónicos en la isla a través del estudio de la iconografía en su estatuaria funeraria. Ahí están los conceptos. Le voy a pedir que estén pendientes quizás a las pantallas, que no las voy a estar leyendo, pero también aportan a lo que estaremos presentando. La investigación nos obligó a mirar al Camposanto desde una perspectiva estructuralista, en el sentido de visión de interdependencia e interacciones, como una especie de configuración, como diría Foucault, ya que la forma en que la humanidad ha asumido este espacio a través del tiempo lo hace un microcosmo del espacio de los vivos, y ya Norma nos amplió bastante eso. El cementerio es ese lugar marginado, lo marginamos nosotros, que vincula a todos los espacios y estratos de la sociedad. Es en este lugar obligado que nos hace retomar el tiempo y nos ofrece la oportunidad de mirar desde la estatuaria de las tumbas la historia individual y colectiva desde otra perspectiva. Y cuando hablo de estatuaria funeraria me refiero a esa construcción que se deja en el cementerio, ese conjunto funerario que puede tener una estatua, una figura de bulto, ya sea labrada o no, una figura en una representación con diferentes tratamientos artísticos a veces, pero siempre como recuerdo de algo extraordinario. Y esa estatuaria va a tener pues una iconografía, unos motivos, unas representaciones particulares. Los cementerios seleccionados fueron en San Juan, al norte de la isla, el cementerio María Magdalena de Pazzi, fundado en el 1814, donde, según el crítico de arte Álvarez Cervela, dijo, la escultura es suprema en todas sus manifestaciones. Incluso algunos lo han llamado como cuasi museo. En Ponce, al sur, el cementerio civil, fundado en 1901, de todos nos pareció el cementerio más vivo, quizá por las mismas características que le adjudicó la arquitecta Cruz Casi, que llamó, y la cito, un jardín naturalista inglés aparentemente confuso y complejo, y complicado, debo decir. En Humacao, al este de Puerto Rico, el cementerio histórico fundado en 1901 también, un espacio disperso y sobrio, con una división de clase visible desde su topografía. Y me explico, arriba y lejos del río, que lo empapa, que lo cruza, las veces que lo visité, estaba siempre el río o el área muy mojada, están las tumbas y panteones de las clases adineradas, y abajo y cerca del río los menos afortunados. Este posee piezas únicas con respecto a otros cementerios. Y en Mayagüez, al oeste de la isla, estudiamos el llamado cementerio antiguo, fundado en 1850, un cementerio limpio y organizado, producto de la ordenanza municipal del 28 de mayo de 1883, que requería la aprobación de un arquitecto para la construcción en el mismo, quedando esto patente en las anchas vías típicas de una necrópolis, con una impresionante línea de mausoleos de intención clásica. Estos cementerios cumplen con los 4 criterios, eran decimonónicos, municipales y considerados monumentos históricos, y tenían una variada estatuaria funeraria. Quiero enfatizar una cita para continuar. Leo textos, imágenes, ciudades, rostros, gestos y escenas. Esto lo dijo el semiólogo Roland Barthes. En este trabajo investigativo analizamos, leímos 2 textos, pero es importante que tengan claro a qué me refiero con texto. Le llamamos texto, viene de la etimología de textere, tejido, a todo aquel cuerpo o unidad comunicativa que tiene una hechura, o sea, una autoría, tiene un sentido completo, tiene un propósito y una estructura particular que pretende comunicarnos algo, espera a un receptor y tiene un autor. He aquí nuestra perspectiva interdisciplinaria. Uno de los textos fue el funerario, en la selección de centenar de estatuarias funerarias, y otro, el pictórico, en el conjunto de pinturas puertorriqueñas de temática funeraria, para indagar, repito, el valor comunicativo, cultural, simbólico y valorativo con respecto a la muerte.
Pero en esta ponencia solo compartiremos algunos de los elementos de diálogo que encontramos entre la estatuaria funeraria con algunas de las pinturas estudiadas, por lo menos con las obras de temas marianos del siglo XVIII de José Campeche y la paradigmática obra de Francisco Oller, El Velorio. Permítanme un segundito que parece que no quiere. Okay. Es decir, hicimos un ejercicio de mirar y ver el objeto material, la estatuaria funeraria, las obras pictóricas como metáforas o testimonios que nos aproxima a una mentalidad sin cerrar la posibilidad de otras lecturas y futuras miradas que permitan usar la iconografía como en fines prácticos, como entiendo es el propósito de este taller. La estatuaria funeraria analizada y perteneciente al siglo XIX y mediados del siglo XX representa en su iconografía una pretensión de inmortalidad social o gran espectáculo, como le llamaría el historiador Jaime Moisés Pérez Rivera. Esta estatuaria mostrará unos elementos y motivos que en unos casos resaltará los valores cívicos o la vida práctica del finado, del fallecido. En otros, tratará de resaltar la vida voluptuosa, son los más en el Cementerio Civil de Ponce, o la vida contemplativa. Y esta clasificación la tomamos de la estudiosa María Antonieta Benavente en sus estudios sobre iconografía en los cementerios de Chile. Pero toda esta estatuaria transmitirá la gloria terrenal del individuo, mediatizada principalmente por una tendencia neoclásica con su tradición greco-romana, rehusando así el anonimato ad eternum. En la estatuaria tipo monumento u homenaje, no sé qué ocurre, que no me deja pasar las pantallas. Vamos a ver si lo logramos hacer aquí. ¿Las están viendo bien? Doctora, no están en el slideshow, está en la pantalla normal. Ok, esa es Ahora la sí. razón. Gracias. En la estatuaria tipo monumento u homenaje a la vida práctica se acogen formas y motivos profanos tales como los títulos sociales, profesionales, símbolos culturales, políticos y o de linaje cultural y familiar que fungirán como elementos individualizadores. Por tanto, las formas más características del siglo XIX de esta estatuaria funeraria serán el sarcófago, ahí les estoy poniendo uno de ejemplo, obviamente en su función ornamental, algunos con elementos o tratamientos escultóricos como el retrato labrado a relieve tipo medallón romano. Tendremos, miren, este es otro, pero esta es una caja columnaria, pero es con intención como sarcófago. Las columnas, el relieve tipo medallón romano, el obelisco, pilar o torre de tradición egipcia que nos llega por vía romana, las columnas exentas tipo podio o podium, con los bustos, las figuras exentas y los motivos zoológicos junto al exorno floral. Quiero resaltar que el exorno floral o el adorno floral será parte esencial en el cementerio, pero también es parte esencial del cortejo, del rito, y la ornamentación funeraria representada y real. También lo fue en el velorio de Oller. La variedad va desde la palma, la hoja de acanto, la hiedra, el girasol, la hipomea o el morning glory, los tallos, pero se distinguirá la rosa, la reina de las flores en Occidente, y consagrada a la cultura grecolatina, a Afrodita, a Eros, a la mujer, a la amada, que el mundo cristiano la convertirá en el elemento vegetal relacionado con la Virgen María. Esta particular estatuaria, representada por una iconografía impregnada por el pensamiento idealista y romántico europeo, algunas tendrán grandes o pequeñas plazoletas y bancos.
Recordemos la presencia del mobiliario también en la pintura del velorio. Esta parece que nos hacen una invitación a la colectividad para en el cementerio reunirse después del velorio, del entierro, para conmemorar al finado, apreciar y cuidar la metáfora material que lo representa para la posteridad. Desgraciadamente no necesariamente lo estamos haciendo ahora. Cada uno de estos conjuntos funerarios son un testimonio notable de predominancia del estilo neoclásico con todas sus préstamos y herencias en el arte funerario y su inclinación a exponer la idea de clase, trascendencia y conmemoración social del individuo. Estas reflejan una postura contemplativa, reflejar una postura contemplativa o de intención religiosa a través, parecería que es secundario. Todos los elementos que vimos son elementos que están como bastante ajenos al elemento religioso. La acogida de los motivos y formas profanas, vamos a verlos hacia atrás. El hincapié a los elementos individualizadores, como el retrato y los apellidos, nos dice mucho sobre la importancia que tenía la tumba como referencia social, aún a pesar de la muerte física y de la poca información documental que pueda tener el observador. La metáfora material, lo que se deja, la estatuaria funeraria, constituye un testimonio de la metáfora terrenal, o sea, de una clase dominante. En este mismo periodo, siglo XIX, ahora añadimos otro pedacito más, mediados siglo XX, observamos también la representación de la figura del ángel, cuyo antecedente simbólico es significativo de lo invisible para múltiples culturas religiosas, de las fuerzas que ascienden y descienden, según el simbolista Eduardo Cirlot. Y en muchos casos resaltan la vida contemplativa desde un pensamiento religioso o filosófico. Es el cementerio María Magdalena de Pazzi el que tiene la mayor cantidad de vertientes de la figura del ángel. Se distinguirá primero en este periodo el ángel custodio, de características más varoniles. Estos, como en la tradición grecolatina y cristiana, son representados en su condición de espíritus protectores. Vean la postura, vean la espada, que sería el atributo de la figura del arcángel San Miguel. Son mensajeros, vean las trompetas, vean el gesto de las manos. Son intercesores, algunos con gestos de oración o entrega de ofrenda al cielo. Estas tumbas construyen un texto cuerpo doctrinal religioso que es respaldado por un estrato social pudiente que puede reconocerse por los materiales de alta calidad manejados en diversidad de tratamientos, proporciones, composiciones y una ubicación privilegiada en el cementerio. Por ejemplo, este que tenemos aquí es el Panteón de la familia Balasquide, en mármol y concreto, está en la vía principal hacia la capilla del cementerio Magdalena de Pazzi. Es una figura de tamaño natural, está en postura de contraposto, simulando movimiento. Tiene la cruz latina en el pecho, representando la fe. Tiene las rosas, que ya dijimos el significado. Está frente a un sarcófago que está cubierto por una manta que representa la muerte. Y sobre esta el exorno floral, que ya también lo comentamos. Tumbas como esta piden una lectura, suponen un visitante, un observador o lector adoctrinado, conocedor o en vías de serlo. La figura del ángel prevalece en paz y también cumpliendo otra diversidad de roles, como el de reflejo de lo supraterrenal en sus características ginecoides. Vean en este, por ejemplo, la túnica, la transparencia, el resalte de las caderas, los bustos, los gestos y la elevación en algunos casos. Cumplen con la visión ambigua del ángel, mujer, sensual, que vemos a través del arte, siempre con el exorno o la ofrenda floral, tan cercana a lo femenino. A pesar de la ambigüedad doctrinal con que se representa esta figura, nos parece principalmente una invitación a reflexionar sobre la muerte, lo extraterrenal, el juicio, el adiós, la fugacidad, la resignación y el dolor desde una perspectiva de integración de lo espiritual
y profano ante la muerte y desde una estética. En alguna de ellas es la cruz latina, la única que nos recuerda que este es un monumento, que esto es una estatuaria funeraria. Sin este elemento de la cruz, estas figuras podrían ornamentar cualquier otro espacio. A finales del siglo XIX, mediados y finales del XX, ahí añadimos otro periodo, también encontramos una abundante representación de la figura femenina. Las versiones de plañideras y orantes permanentes, muchas en pose praxiteliana y vestimenta tipo túnica de gran caída y volumen, nos permiten recordar la iconografía femenina barroca que trasciende al neoclásico. Otras estatuarias incluirán las orantes, ofrendantes, la mujer intercesora, que incluirá a la Virgen, a la imagen de la Virgen, en su connotación de Madre de la Humanidad, en sus variantes temáticas de la Dolorosa, de la Madonna, de la Virgen del Rosario, la Inmaculada Concepción o Virgen del Carmen, hasta la Milagrosa. Esta estatuaria con iconografía mariana, principalmente de finales de los años 20 del siglo XX, aunque de hechura sencilla en su mayoría, mantendrá los atributos del niño, la corona, los escapularios, los rosarios o la esfera bajo los pies, como los motivos que muestran una relación directa con la tradición pictórica europea desde el siglo XIII, que se difundía en España e Indias, nos recuerda Osiris Delgado, y que quedaron grabadas en la pintura religiosa trabajada por José Campeche desde el siglo XVIII en los conventos de las órdenes de los dominicos franciscanos y las monjas carmelitas, responsables de la evangelización y entonces mecenas del arte. Esta particular estatuaria en nuestros cementerios también puede revelar, según el antropólogo Ramón López, el cambio de la devoción mariana popular a finales de los años 50. Esta adquirió cierto colorido para distinguir algunos atributos en las imágenes, principalmente algunas de yeso o papel, que atesoraban la clase pobre. En el caso de las tumbas comunes del Cementerio Municipal de Ponce y dedicadas a mujeres, predominará la Virgen pintada de azul, vertiente transferida también a estampas populares, y que podría identificar algunas como la Milagrosa o la Auxiliadora. Muchas de estas tumbas podrían identificarse como de tendencia quiche por su tratamiento manual y hasta artesanal, pero igual buscarán crear cierta ilusión o pretensión visual en honor al o a la fallecida. En algunas ocasiones, la falta de materiales, como el mármol, el concreto, no impedirán que estos aparezcan y que estos se muestren en la tumba, pues se representarán ya sea dibujados, como los que vemos aquí, esos ladrillos están dibujados y pintados, ya sea con dibujo, con pintura a mano o en aerosol. En el caso de esta, no tenemos oro, pues es aerosol, ¿verdad? En color oro. Las flores plásticas estarán en lugar de las naturales. Y el escrito dejará de ser uno intrincado y podría sustituirse por un popular bolero como esta que está frente a ustedes. Adorada Madre, eres la historia de un amor como no hay otro igual, que nos hizo comprender todo el bien, todo el mal. En la tumba de doña Isabel Ortiz Marín, con fecha de 1995. En fin, este hallazgo con respecto al eterno femenino connota un discurso, una apreciación sobre las relaciones hombre y mujer, ser humano y muerte, en el cual se muestra a la fémina con aspiraciones y posibilidades de conexión con lo sobrenatural desde su maternidad, su sensualidad, su espiritualidad, hasta su individualidad. Ya entrada la segunda mitad del siglo XX, tenemos un ejemplo que quisiera resaltar, la estela en bajo relieve del panteón estilo Art Nouveau de Lucien Dotel, perteneciente a la familia Benítez de Sage. En esta estatuaria Capricho, se muestra el homenaje a la vida práctica y a la voluptuosa, al conjugar el poder, la riqueza, el placer y el amor.
Esta iconografía del eterno femenino se repite en la pintura que se analizó y que resultó con similar carga connotativa. Por ejemplo, la mujer en la pintura analizada se representa como enlace esencial en el paso al encuentro con la muerte. La mujer en el entierro de Samuel Sánchez, la mujer en Baquiné de Eros de Lisán Escobar, todo el mundo lo quería de Nit Quijano, encarna al otro, es la acompañante, la plañidera, el origen. También en Ascensión he cumplido de Susana Herrero es metáfora de trascendencia misma, mostrada en una elevación negada a otros cuerpos representados, como vimos en el caso de los ángeles femeninos, que están en muestras aéreas. Continuamos. El tema de Jesucristo, con connotación religiosa, como la iconografía funeraria, será más común en tumbas de mediados del siglo XX y entrado del siglo XXI. Esta figura será representada principalmente en figuras de carácter comercial o industrial y emblemática de una religiosidad popular generalizada y sin intención analógica, como era en muchos casos, en el caso del tema de la Virgen, usado como homenaje a mujeres madres fallecidas. No obstante, la figura de Jesucristo responde principalmente a la tradición del Cristo renacentista que plasmó Da Vinci en su obra maestra La Santa Cena, humanizado con barba, de rostro benigno, de facciones suaves y entristecidas. La figura del Sagrado Corazón, analogía de las puertas del cielo y motivo de veneración y fetiche en la tradición mística del siglo XVIII, como nos lo recuerda Philippe Parier, prevalece de manera indistinta entre otras vertientes, como serán el Divino Rostro, el Ecce Homo o Cristo Coronado, el Pantocrator o el Todopoderoso o Gran Arquitecto, entre otras. Resaltan en el cementerio María Magdalena de Paz y los panteones del ilustre escritor y político Dr. Manuel Fernández Juncos y el panteón del Colbert, de la familia Colbert, ambos trabajados como conjuntos escultóricos de factura realista e idealista, con obvios motivos que priorizan la vista contemplativa, pudiendo priorizar la vida cívica. Y resaltando la extensión del mensaje cristiano desde diversidad de materiales y tratamientos artísticos y específicamente de iconografías particulares, como en el caso de la de Manuel Fernández Junco, esas 4 figuras doctrinales que son la inocencia, la devoción y la oración. En Puerto Rico, por herencia europea, la cruz, además de ser de tener una función religiosa, cumplió una función social. Al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, la cruz de atrio en la plaza pública era indicadora y convocadora de reunión mercantil y preludio, a su vez de la liturgia. En nuestras tumbas, la cruz latina todavía cumple con la remota doble función de ser referencia de un espacio topográfico en el cementerio cuando las tumbas carecen de lápida dentro del cementerio o extramuros, además de ser la señal genérica de la fe cristiana. La diversidad de formas, labradas, exentas, de árbol, improvisadas, de estilos, latinas, celtas, góticas, Trinidad, de materiales, mármol, granito, cemento, hierro, aluminio, y de motivos, guirnaldas, rama de palma, la rosa, el crucificado, invitan a seguir estudiando más el origen, la tradición y simbolismos y condición social que pretenden representar cada una de estas cruces, mostradas obviamente desde unos contextos en particular. Entre otros, es motivo de sorpresa también la pilastra antropomórfica, es una pieza arquitectónica, pieza característica de los retablos y de los portales barrocos de la tumba Cordero Carrete, con fecha de 1898, que transforma el elemento arquitectónico en pieza escultórica de carácter ideológico, en este caso al resumir el sagrado sacrificio. Una de las hermosas cruces que tenemos, esta es altísima, es de 10 pies. En conclusión, los elementos y motivos iconográficos funerarios son más que simples elementos misceláneos
usados al azar. Corresponden por su contexto a una tradición artística y simbólica de origen occidental remoto. Estos están cuidadosamente seleccionados y permiten una lectura de la tumba como conjunto artístico. La numerología, el 2, el 4, el 8, las formas geométricas, el triángulo, el círculo, el cuadrado, los elementos zoológicos, la libélula, la mariposa, el esorno floral, la hiedra, el acanto, la rosa, la palma, la flor, entre otros. Los motivos representativos de la muerte, el alma y el tiempo, como son la antorcha, la vasija, el lazo, la clepsidra alada, entre muchos otros, e incluso los de tendencia kitsch, como las fotos, los juguetes, los recuerdos personales, ofrecen un catálogo iconográfico que amerita del observador una apreciación del arte funerario y una conservación de esta expresión funeraria y de su significación histórica y sociocultural. En definitiva, el cementerio es un cuerpo ciudad que permite ser leído, apreciado para su conservación. Su estatuaria funeraria y particular iconografía constituyen una reminiscencia pseudoeterna de una mentalidad particular que nos habla de herencias culturales, de grupos y de clases sociales. Movimientos y cambios en el discurso social. Es momento de desmitificar el cementerio como campo de horror y devolverle su dignidad como patrimonio, su valor de espacio, de meditación, de conmemoración histórica, de remembranza y de posibilidades de reencuentro con lo originario, nos diría Ramírez. Regresemos a ellos como cuerpos contenedores, continentes que contienen, protegen y aportan al recuerdo, a la historia y a la identidad. Muchas gracias. En pantalla los libros para ampliar estos temas. Uno se encuentra en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el otro lo pueden conseguir en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Muchas gracias. Y recuerden, la Vanita nos recuerda que como nos ve, como ella se ve, nos veremos en algún momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lugo. Excelente presentación. Muy agradecido por su participación en la noche de hoy con nosotros. Ahora estaremos recibiendo a nuestro último panelista, al doctor Enrique Vivoni Faraje. El doctor Enrique Vivoni recibió su grado de maestría en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y su doctorado en Filosofía y Letras en Arquitectura de la Universidad de Pensilvania en 1985. Desde 1985 fue profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, donde dirigió y fundó el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, o ACUPUR, en 1986. En 1990 recibió el premio Manuel A. Pérez, otorgado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tanto por la fundación de la ACUPUR como por la Fundación Arquired, que es la Red de Archivos Históricos de Puerto Rico. En el 2002 fue galardonado por la Association of Collegiate Schools of Architecture como Distinguished Professor. Ha dictado numerosas conferencias sobre arquitectura en Puerto Rico, en y fuera de la isla. Vivoni ha publicado varios libros junto a Mary Frances Galar Calzada, como por ejemplo El Refuente Santurce y sus transformaciones del año 2020, Blas Silva Buchel, Intimidades de un ingeniero en el 2019, Edificio Shoah, Herencia y Presencia en Puerto Rico del 2018, La Casa de los Americanos, Vínculo entre Puerto Rico y Córcega en el 2017. Otras publicaciones son el Diccionario Bibliográfico de Libaneses en Puerto Rico, también del 2019, Diccionario Biográfico de Corsos en Puerto Rico, tomo 2, que fue coeditado con Lorenzo Dragoni por la Asociación de Corsos de Puerto Rico y publicado en el 2016. El tomo 1 también del Diccionario Biográfico de Corsos de Puerto Rico por la Asociación de Corsos de Puerto Rico, publicado en el 2013. Miramar, Miramar, por la editorial de la Universidad de Puerto Rico en el año 2012. CLOM, Arquitectura de Impronta Social, por la editorial de la Universidad de Puerto Rico en el 2007, que fue un libro publicado en español e inglés. También Los Corsos Americanos, ensayos de su arquitectura, vidas y fortunas en el siglo XIX, como editor,
publicado por Acupur en el 2002, que fue un libro, una publicación publicada en español y francés. Otros títulos son San Juan Siempre Nuevo, Arquitectura y Modernización en siglo XX, publicado en el año 2000. Alarife de Sueños, Pedro Adolfo de Castro y Besosa, Hispanofilia, Arquitectura y Vida en Puerto Rico, coeditado con la doctora Silvia Álvarez Curvelo, también de la Universidad, publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico, Ilusión de Francia, Arquitectura y Afrancesamiento en Puerto Rico, coeditado con la doctora Silvia Álvarez Curvelo y publicado por Acupur en el año 1997. También ha realizado varias exposiciones sobre arquitectura. En el año 2016 presentó los trabajos realizados por el Programa de Estudios de Córcega, la exposición La Casa de los Americanos, Vínculos entre Puerto Rico y Córcega en el Museo Antiguo Arsenal de la Marina de la Puntilla. También gestor y fue coinvestigador con Mary Frances Galar del documental Islas Entretejidas, Puerto Rico y Córcega, que fue galardonado como mejor documental internacional en el Rincón International Film Festival en abril del 2018. Entre el 2004 y 2005 presentó en el Museo de Arte de Puerto Rico la exhibición Henry Klum y la exuberancia poética de la arquitectura, entre otras. Actualmente es catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Vivoni es académico numerario de la Academia Puertorriqueña de la Historia y miembro retirado del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. También es miembro activo de la Asociación de Cursos de Puerto Rico y en la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. Recibimos al doctor Vivoni con su conferencia en la noche de hoy, la documentación y levantamiento de los cementerios católicos y civil de Coamo. Muy buenas noches, profesor, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación, Héctor. Me alegro el tener la oportunidad de compartir este trabajo que se hizo en la Escuela de Arquitectura en dos tandas, en el 2001 y en el 2006, sobre la documentación de este importante cementerio en el sur de Puerto Rico, que es el cementerio de Coamo. Así que voy a empezar con la presentación y voy a darle aquí la share screen. Esto es un trabajo que, como indiqué, se logró en dos tiempos, en el 2001 y en el 2006, dentro de lo que la primera vez fue un curso en la Escuela de Arquitectura, con estudiantes de arquitectura, que se hizo fundamentalmente el levantamiento. Y el segundo curso en el 2006 se hizo con el profesor Jaime Pérez de la Facultad de Ciencias de Estudios Generales. Como parte de un curso de historia, del programa grabado de historia de la Facultad de Humanidades. Nosotros, nuestra intención para este trabajo fue sencillamente ver cómo se podía documentar y hacer un levantamiento que pudiese identificar bien las tumbas, ¿verdad? Y qué es lo que existe dentro del cementerio. En el caso de Coamo, se documentaron alrededor de 480 tumbas que existen en el cementerio católico y el cementerio civil, que son las partes más antiguas de ese cementerio. Esos cementerios se comenzaron a construir para el 1870, ya aparece en un plano de Augusto Bracci, donde se proyectan como unos cementerios ya fuera de lo que es el sector urbano de Coamo. Tenemos que recordar que hubo casi cientos de años la tradición de enterrar dentro de las iglesias, y posteriormente, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, pues se establecieron normas para sacar las tumbas de las iglesias, principalmente porque había muchas quejas de los olores y de la condición peligrosa de los pisos en la iglesia, porque pues, se levantaban las losas, etc. Pero también a raíz de las varias epidemias que ocurrieron en esos siglos, pues se necesitó sacar fuera de la población las áreas de enterramiento para evitar que se continuara con el contagio de estas plagas. En Coamo,
como vemos, se desarrolla principalmente estos cementerios al sur de la plaza principal y la plaza del mercado. Esta foto aérea de Google pues demuestra más o menos la situación para allá, para el 2006, que existía entre el área de la iglesia, que esta que está aquí marcada en rosa, y el área total de lo que se compone el cementerio actual de Cuamo. Nosotros logramos investigar esta parte de ese gran cementerio y se localizaron las tumbas utilizando el GPS para poder entonces generar este plano localizador de las diversas tumbas que existían. Encontramos con con ciertas interrogantes, cómo íbamos a identificar estas tumbas, qué tipo de nombre le íbamos a dar, cómo íbamos a comenzar este tipo de inventario y identificación de esas tumbas. Finalmente, desarrollamos estos criterios, ¿no? Dividimos el cementerio en dos, tanto el más anaranjado es el católico, el azulito es el civil, y decidimos separar cada uno de esos cementerios en sectores. Nosotros teníamos que viajar, ¿no?, hacia los fines de semana para poder atender cada uno de los sectores y poder entonces manejar el trabajo. Y estamos trabajando en un periodo de semestre, o sea que en 2001 se utilizó un semestre para hacer el trabajo de inventario de aquel momento, y en el 2006 también se utilizó el periodo de un semestre para realizar el trabajo. O sea que no es un trabajo continuo, está enmarcado dentro de un semestre académico. Dentro de esos dos cementerios, pues establecimos estos sectores, un total de 15 sectores para poder manejar bien las tumbas. Estos sectores tenían que ver más con condiciones geográficas del cementerio y no tanto por la cuestión de tiempo, o sea, el periodo en que se fue desarrollando el cementerio. Así que los caminos, las calles, fueron los que más bien nos dictaron cómo dividir el cementerio. Una vez dividido el cementerio en sectores, pues dedicamos el tiempo a la medición, a medir las tumbas una a una. Un grupo de estudiantes, obviamente, del municipio nos ayudaron muchísimo con el personal que nos ayudó, materiales de escaleras, etcétera. Hasta en algunos casos nos facilitaron excavadoras para poder descubrir ciertos elementos de tumba que estaban bajo tierra, no porque los habían enterrado, sino porque la tierra se había acumulado y había tapado las bocas de la cripta. En esta segunda parte, el estudiante, en aquel entonces estudiante, Eduardo Feliciano, pues ayudó muchísimo en lo que es los dibujos y la generación de la información que vamos a estar viendo aquí en esta presentación. Una de las cosas que también tuvimos que desarrollar fue una ficha electrónica para poder ir anotando todo lo que se estaba encontrando mientras estábamos documentando y caminando por el cementerio. Las medidas, el material de que está hecho la tumba, la condición que se encontraba la tumba, el nombre de la familia en el sector y el número de la tumba dentro de ese sector. Y en una segunda parte nos hablaba sobre la lista de difuntos que aparecía dentro de cada una de las tumbas, y así poco a poco ir no solamente documentando el físico de la tumba, sino también la lista de los residentes de esa última morada. Esto ayuda muchísimo, particularmente en la parte de genealogía, los que están interesados en conocer el trasfondo, ¿verdad?, de cada una de las familias que están
enterradas en ese cementerio. Y había un espacio para observaciones y un sinnúmero de otra información en esta ficha. Como producto de esta inventario, de esta documentación presencial, esa palabra ahora es casi una bendición poder decir presencial, se visitaron cada uno de esos monumentos, de esas tumbas, y se determinó por la condición en que entendíamos que estaban en condición buena, en condición regular y en condición de ruina. Y se marcó en ese mapa lo que entendíamos que era cada uno de estas condiciones. Y esto da un ejemplo que quise resaltarlo para que vieran lo que nosotros marcamos en aquel entonces, lo que era bueno, regular y ruina. En el sector 1, la tumba 103, este es el sector 1, con la numeración de cada una de las tumbas, que se daba del 1 al número que fuese, ¿verdad? El número de tumbas que había en ese sector. Pues esta condición se consideraba buena. En el sector 1 también aparece la tumba 101, que entendíamos que estaba en una condición regular, quizás por alguna de las deficiencias que habrían en la mampostería, en el encalado o hasta en la misma herrería. Y finalmente, en condición de ruina, pues localizamos, identificamos este tipo de tumbas donde estaban francamente enterradas, la mitad de ellas, en condiciones de tierra y tenían bastante elementos de cuidado, ¿no? Era una tumba también en el sector 1, la tumba número 2. Otro de los elementos que quisimos también identificar era cuáles son los tipos de tumbas que existen en este cementerio. Y se estableció una tipología: la tumba capilla, la tumba exedra, la tumba monumento, y están todas los que vemos aquí en la leyenda de esta imagen, y se le dio ese color a cada uno de los sepulcros que hay en el cementerio. Obviamente, el color verde predomina, que son de una fosa, sepulturas de una fosa, de dos fosas y de varias fosas. Pues vamos a ver ahora lo que significa cada uno de esos. La tumba capilla, la tumba etcétera. Esta desafortunadamente no encuamo, no conseguí dentro de todas las imágenes que tengo pero esta es una tumba etcétera en Cisco, Córcega. Una tumba monumento que queda justamente en el cruce de dos caminos en el cementerio de Cuamo, en el cementerio católico. La cripta, el nicho, el sarcófago. La doctora Lugo nos habló un poco de los sarcófagos. La tumba de una fosa, de dos fosas, de varias fosas. El sepulcro de una boca, de dos bocas, de varias bocas. Los lotes, habían lotes familiares, y los túmulos, que son francamente tumbas no construidas, sencillamente pues identificada por una cruz o una lápida. Esto nos ayuda por lo menos a organizar dentro de todo el repertorio que existe en el cementerio, pues unos tipos que podemos entonces agrupar y podemos entonces tratar de definir y tratar de crear las distintas categorías dentro de las tumbas, capillas, etcétera. No todas son iguales. También se inventarió, ya que estábamos leyendo los nombres, las etnias, ¿verdad? Si era un apellido español, si era un apellido extranjero o eran apellidos mixtos. Notamos el número azul, el color azul, que es el mayoritario, son apellidos en español. Sin embargo, en el tiempo que estuvimos aquí en el cementerio de Cuamo, el custodio del cementerio nos indicó que en un momento dado en Cuamo, en esta parte, si no me equivoco, en esta parte del cementerio de Cuamo, puede ser que lo esté viendo al revés, pero en una esquina como esta, en un momento dado había un cementerio chino que se perdió, o sea, ya no existe. Ahora lo que existen son tumbas de familia criolla. Así que eso era muy interesante, nos estuvo muy interesante, y entendemos que es un tema que no sé si se haya explorado con mucha más profundidad,
pero al preguntarle por qué habían chinos en Cuamo, pues obviamente la contestación era, pues fueron los que se trajeron para la construcción del ferrocarril. Y hubo una comunidad bastante grande en el área de Cuamo, esto es siglo XIX, fundamentalmente. Otras tumbas de interés que se marca aquí en el cementerio de Cuamo son tumbas de soldados que cayeron en la guerra hispanoamericana. Hay un par de soldados españoles enterrados aquí. También se trazó este mapa que son por la fecha de defunción. Y lo que estamos tratando de hacer aquí es desmenuzar, ¿verdad?, la totalidad de sepulcros que hay en distintas categorías para poderlos entender y manejar mejor. Y se empezó por décadas, con la de 1870, que es con la fecha que se encontró donde que vimos en el mapa anterior que se había comenzado con el uso de estos terrenos para cementerios, hasta la fecha del 2000. Y aquí pues hay una gran variedad, ¿verdad? Hay muchos que caen por aquí de los 30, los 40, los 50, pero también hay de los 20, de los 10 y del 900. Hay una tumba de 1884, que es la de Luis Placini, un corso que aparentemente no dejó muchos más descendientes porque la tumba está en un estado bastante ruinoso. Estas son vistas que se ven del cementerio. Esta es una foto de uno de los estudiantes del curso de Historia 8008. Y aquí vemos las columnas dóricas del Panteón de Clotilde Santiago. Contrasta un poco, ¿verdad?, con la angularidad de la tumba capilla de la familia Costa. Y aquí pues esta pieza, ¿verdad?, del Cristo, como nos hablaron en la presentación anterior. Entonces, después que hayamos recopilado toda esta información, nos dimos a la tarea de empezar a documentar fotográficamente, obviamente, todas las tumbas y levantar los planos de un número de tumbas, no todas porque era imposible hacer eso en el tiempo que teníamos, pero se escogieron las que eran más monumentales para entonces poder hacer un levantamiento de estas tumbas. Esta es la tumba de la familia Clotilde Santiago, que también en el cementerio la usan como la capilla del cementerio por el gran tamaño que tiene la tumba. Esta tumba es interesante porque en toda la pieza arquitectónica lo que podía es una capilla en su interior y los nichos están en el zócalo, basamento del monumento, y es aquí donde están todos los enterramientos. Esto es parte del inventario que se hizo en el 2001. Se incluyó una fotografía, este es el resultado, la impresión de la ficha que vimos anteriormente, con toda la información que se recopiló durante ese inventario, y aquí están pues los nombres de las personas enterradas en esa tumba. La localización en el sector 9 y donde el sector 9 está localizado con respecto al proyecto entero. Se dibujó la planta, el alzado frontal, una sección fuerte transversal. También logramos hacer otro tipo de tumba, que esta es la lacrimosa de la tumba de la familia Emanuel y Amí, que es una cripta, monumento y cripta. Esto es una pieza sumamente emotiva, nos impactó a todos mientras estábamos reconociendo el cementerio. Pudimos entrar a la cripta, la familia permitió que entrásemos, tiene un portón de hierro, lo ven aquí, que cierra la cripta. Y pudimos entonces documentar todos los nombres de las personas que descansan en este lugar.
se hizo un levantamiento, unos dibujos de lo que se ve en el exterior, de la planta superior y de la planta de la cripta. Un corte. Estos dibujos entendemos que son de mucha utilidad. De hecho, cuando se terminó todo este trabajo, se le entregó todo un documento al municipio y por lo menos ellos están utilizando esto para localizar tumbas, para tratar de identificar los materiales que se están utilizando en cada una de las tumbas. Y en el caso de tumbas que son privadas como esta, pues por lo menos cuando hay algún tipo de problema, pues se tiene esta documentación, aunque sea de 2006, de cómo estaba la condición en que estaba la tumba en ese momento. Otra tumba que se documentó, que son de las más espectaculares, que nos estuvieron espectaculares, es el monumento y la cripta de la familia de Giovanni Santiago. Una cosa que por lo menos a mí me gustaría haber hecho, pero que no hubo el tiempo para hacer en este proyecto, era identificar quién eran las personas que hicieron, qué posición tuvieron en el pueblo, qué hicieron, eran comerciantes, eran hacendados, cuál era la vida de estas personas que estaban aquí enterradas. Obviamente eran gente de dinero, porque tenían su última morada era quizás hasta más elegante y más de materiales mucho más finos y caros que su propia casa, ¿no? En el pueblo. Queda muy cerca del monumento de Clotilde de Santiago. Desconocemos si son familia o no. Esta es la hoja de inventario. Estos son algunos de los dibujos. Es un sarcófago, pero a la misma vez tiene la cripta en la parte inferior. Así que con este trabajo lo que quisimos fue primero establecer una metodología para entender cómo documentar y identificar un cementerio. Y segundo, pues tratar de plasmar en dibujo lo existente en un momento dado. En el caso de que se necesite, como indiqué, puedan servir de referencia estos dibujos. Los ataúdes son puestos ahí para que sepan, no fue que los vimos y los dibujamos como estaban. Así que yo creo que con esto termino mi presentación. Si hay alguna pregunta, pues ahora al finalizar, pues lo podrán hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Excelente presentación y definitivamente un modelo de cómo, ¿verdad?, hacer este tipo de documentación que son bastante complejas. Casi trabajar una documentación de un sitio, una zona histórica, ¿verdad? Si lo comparamos a cierto punto. Se me olvidó indicar que posterior en el 2008, Eduardo hizo su tesis de maestría en la Escuela de Arquitectura con respecto a este cementerio. O sea que él tuvo la oportunidad de hacer una tercera visita en el 2008 y documentar la condición de alguna de estas tumbas. Y no solamente eso, sino que le hizo una presentación al municipio de cómo él se entendía que eran los problemas que tenía el cementerio, las áreas inundables, los caminos y las áreas públicas, en qué condición estaban, para entonces propuso una manera de intervenir en el cementerio, para que entonces se pudiese acomodar, ¿verdad?, las funciones
de cementerio, donde velar al féretro cuando se llega al cementerio, etcétera, que no existe ahora en el cementerio. Súper. Vamos ahora a la sesión de preguntas. Estoy monitoreando tanto el webinar acá en Zoom como en nuestra página de Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Si hay alguna pregunta a alguno de los panelistas, la pueden escribir por el chat para poder, ¿verdad? Que ellos puedan responder. Se vieron las imágenes, ¿verdad, Héctor? ¿Cómo es? Se vio la presentación mía, ¿bien? Sí, se vio todo súper bien. Que vi una persona que escribió que no se veían las imágenes. Sí. Preguntaron en Facebook si vamos a estar, si esta presentación se grabó, se va a estar colocando en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Así que van a poder accesarla luego a partir de mañana. Tengo una pregunta de Claudio Solano. Pregunta, ¿encontraron en alguna ocasión tumbas que no fuesen católicas, pero sí judías, masónicas, etcétera? Para Vivoni. Para mí, Sí. bueno, en Cuamo, en el cementerio de Cuamo, no hay ninguna sección separada para, como por ejemplo, Sabana Grande, que hay un cementerio masónico dentro de los predios del cementerio. Por ejemplo, en Ponce hay creo que es en el Simón Torres, el antiguo cementerio en Ponce, al lado hay un cementerio para protestantes, o sea, no católicos. Que sí ocurren esas cosas. En Cuamo lo que vimos que había un sector que era para chinos, pero que ya dejó de existir. Así que dentro de ese cementerio civil se localizaron pues las distintas etnias diferentes a lo común en Cuamo. Bueno. Vivoni, preguntan también que si la investigación de Coamo está en alguna publicación. No, están todos en el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico. Allí se pueden consultar. Súper. Agradeceré también, que yo sé que la doctora Lugo lo mencionó, pero estaban preguntando por ahí sobre las publicaciones de ustedes, si pueden mencionar dónde las pueden encontrar. Bueno, el libro Ante el espejo de la muerte lo pueden encontrar en la librería del instituto. Okay. Y en el caso del texto sobre las actas del coloquio sobre la muerte, el morir de los muertos en Puerto Rico, que hay una diversidad de exponentes, sería con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Entiendo que se agotó, pero estamos, si ustedes llaman, nos facilitan que lo liberen. Estamos pidiendo que sea liberado como PDF para que esté en acceso para el público, porque ya cumplió el cometido de ser un acta de coloquio. Súper. Profesora López de Victoria, ¿dónde pueden encontrar su tesis, alguna publicación sobre el tema? La tesis mía está en la biblioteca del Centro de Estudios Avanzados y hay una copia en la biblioteca universitaria del recinto de Mayagüez. Hay un artículo también que yo escribí que está en una revista que se llama Patrimonio. Si me permiten, voy a buscarla un momento. Sí. Tengo dos preguntas adicionales, pero adelante, Vivoni, si quieres decir dónde pueden encontrar alguna de las publicaciones tuyas. Las publicaciones, Sí. no la del cementerio, ¿verdad? Pero todas las publicaciones que mencionaste están
en el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, en Acupur. Allí están a la venta. Y algunas de los diccionarios que mencionó están en Amazon. También la de entre Fuentes y la de La Silva, esas también están en Amazon. Súper. Profesora, ¿encontró la revista? Sí, la encontré. Sí. Esta revista es de la publicada por la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Ellos tiraron un ejemplar cuyo tema es Entre la vida y la muerte. Tiene artículos de la doctora Lugo, tiene otros artículos, tiene un artículo mío. Esta revista se puede conseguir gratis en la Oficina Estatal de Conservación Histórica y también se puede bajar por PDF. Perfecto. Tengo dos preguntitas. Uno es para la doctora Lugo. Me preguntan acá. La doctora mencionó solo 5 cementerios históricos. ¿Son los únicos? Porque entiendo que el de Vega Baja lo es. No es que sean los únicos, es que es una tesis, así que seleccioné los decimonónicos. Y quería comentar lo que son del siglo XIX, quería comentar, hay una pregunta, o alguien menciona el Panteón Nacional Ramón Valio López de Castro. Sí, también yo lo usé de referencia, pero en una ponencia tan corta, pues solamente nos limitamos a unos en particular, y en el texto pues se amplía en el libro. Pero sí, el Panteón Nacional y también el San Vicente de Paúl en Ponce, que es una belleza. Súper. Tengo una pregunta para la profesora López de Victoria. Preguntan acá, ¿en sus lecturas existen estudios sobre el impacto del cementerio marginado sobre la conciencia colectiva de la mortalidad, humanidad y su posible impacto sobre la valorización de la vida? No sé cuál es la pregunta. Repíteme, creo que tiene Sí, varias cosas la pregunta, varios temas. Repítemela de nuevo. sí. Dice acá, en sus lecturas existen, ¿existen estudios sobre el impacto del cementerio marginado sobre la conciencia colectiva de la mortalidad, humanidad y su posible impacto sobre la valorización de la vida? ¿Existen estudios adicionales? Yo no personalmente, yo no tengo conocimiento de esos estudios en Puerto Rico, aunque puede ser que los haya, ya sea en el campo de la antropología o de trabajo social. Sí se han hecho estudios en América Latina y en España sobre esos temas. Súper. Tengo una pregunta directamente de nuestro Facebook Live del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Preguntan, ¿hay planes de extender esta documentación a otros cementerios en Puerto Rico? Me imagino esa pregunta será para Vivoni. Para Vivoni. Vivoni no tiene planes de extender la documentación para otros cementerios en Puerto Rico. Vivoni está retirado ya. Pero lo que entendemos es que intentamos, ¿verdad?, crear una metodología que se pueda replicar en otros cementerios, pues por otras personas, ¿no? Es un trabajo ya que sirve, ¿no?, de modelo o de comienzo para que quizás en los cementerios que ustedes van a estar trabajando, el instituto, puedan utilizar o sacar ideas para cómo establecer una metodología. Una de las cosas que nos ayudó muchísimo fue el documentar los nombres de las personas enterradas. Eso, particularmente en la búsqueda para esa fecha, también estábamos trabajando con los libros de los cursos, y toda esta investigación de cementerio comenzó porque estamos tratando de identificar dónde habían cursos, en qué parte de Puerto Rico. Y como en esa dirección no se mudan, pues ahí pudimos entonces identificar varias personas que vivieron en esos pueblos de ascendencia corsa. En nuestro caso, igual, hay una intención de que permanezca el trabajo como pedagógico en cuanto a la metodología. No explicamos la metodología, pero sí se siguió una metodología.
para clasificación, búsqueda, selección de las tumbas que no fueron las únicas. Así que en el texto lo está explicado de manera extensa. Me preguntan acá que si hay alguna documentación que ustedes hayan visto sobre los cementerios masónicos en Puerto Rico. Bueno, está el trabajo de José Ignacio Olazagasti, su tesis es básicamente dirigido a la iconografía masónica y si quieren, le interesa indagar un poquito solamente, tienen curiosidad, en el libro sobre las actas de la muerte y el morir en Puerto Rico, él participó y ahí hace un resumen de los hallazgos. Pero su tesis es sobre la iconografía masónica también. Entiendo que es el que más lo ha trabajado en Puerto Rico. Bueno, tengo otra pregunta aquí. ¿Existe constancia de trabajos realizados por arquitectos? Me imagino que se referirá a intervenciones contemporáneas en cementerios históricos. No sé si, Vivoni, te acuerdes o... Bueno, yo sé que Jorge Rigao intervino en el cementerio que tiene a Vivaldi, cementerio Vivaldi en Mayagüez. Hay dos cementerios juntos. Y él intervino, no sé si fue en la entrada y en las áreas públicas, pero sé que él estuvo. Un poquito más viejo que Rigao, por allá para 1917-19. Ramón Frade hace una propuesta para el cementerio de Calley, que no se llevó a cabo, pero es muy interesante porque el motivo de él era egipcio. Todo era con obeliscos y esfinges y toda la iconografía de la muerte egipcia, ¿no? Y la planta era muy como la que Norma presentó, ¿verdad? Del cardio de Cúmano, esa división castrense de la ciudad de los vivos, en este caso traída a la ciudad de los muertos, utilizaba ese mismo esquema. Pero me imagino que deben de haber bastante, porque hay muchos cementerios contemporáneos, ¿verdad? Muchos cementerios que han sido intervenidos posteriormente por arquitectos. Sí, profesora, me preguntan que cuál es el número y fecha de la revista de patrimonio de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Sí, la voy a... Es el volumen 5 del año 2012. No sé si la gente está viendo el chat también, Héctor. Sí. Porque ahí Solano está diciendo que Emilio Martínez rediseñó el cementerio de Dorado. Sí, y mencionaron también de que se hizo un estudio en Caguas, el cementerio número 1 municipal, que es el cementerio histórico de ellos. Ahí se hizo también un trabajo bastante similar al que se hizo en Coamo. Así que sí es un tema que se ha movido muchísimo. Creo que si no hay ninguna otra pregunta, estoy verificando acá el Facebook, yo creo que podemos cerrar por la noche de hoy. Muchísimas gracias a los tres por compartir con nosotros un poquito, ¿verdad? de sus investigaciones y sus experiencias en estos espacios. Es un tema que pues amerita muchísima más investigación, muchísima más atención, y esperamos que pues con el curso que va a comenzar el día de mañana para personal de los 11 municipios se pueda trabajar proyectos más amplios y se pueda seguir fomentando el conocimiento sobre los cementerios históricos que son parte de nuestro patrimonio nacional. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos entonces a todos los que nos están sintonizando. Busquen el calendario en nuestra página oficial de Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña, las conferencias del mes de la conservación del patrimonio histórico. Así que nada, muchísimas gracias a todos y todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.